polígonos equiángulos. Un polígono es equiángulo cuando solamente tiene los ángulos de igual medida. El fondo, ¿cómo le podría decir? La base para dibujar un polígono equiángulo son algunas figuras, dos figuras en concreto, el triángulo equilátero y el rectángulo. Ya está, dos importantísimos. Entonces miren ustedes esto acá, ¿ven? Fíjense, ¿eh? El triángulo equilátero ustedes lo dibujan, no es necesario que sea exacto, pero que parezca equilátero. Ahí está el triángulo equilátero. ¿Cuánto mide cada ángulo del triángulo equilátero? A ver, díganme, ¿cuánto mide este ángulo y este ángulo? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 60 grados mide, ¿ya? Ahora, hablemos del hexágono equiángulo. El hexágono equiángulo tiene 6 ángulos, tiene 6 lados también. ¿Quién me dice cuánto mide cada ángulo del hexágono? Pero cada ángulo exterior. La fórmula para calcular ángulos exteriores es 360 entre n. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo exterior del hexágono? ¿Qué me dice? Dividan, 360 entre 6. ¿Cuánto es? 60 grados. 60 grados. Entonces, eso voy a hacer. Voy a dibujar acá angulitos de 60. Por ejemplo, si a ese triángulo equilátero grande, yo le trazo una paralela aquí, un poquito grande también, pues esto va a ser 60. Eso también va a ser 60. Si quieres lo colocas allí o también lo puedes colocar por acá. No hay ningún problema. ¿Ya? Este es un triángulo equilátero chiquito. Luego haces uno por acá, más chiquito si deseas. No hay ningún problema. Ahí está. Esto mide 60 y esto mide 60. Luego haces otro por aquí, con cualquier tamaño de triángulo, 60 y 60, y luego unes los segmentos que faltan. Falta esto de aquí, y falta el de acá. Entonces ustedes estarán viendo ahorita con total seguridad que ese hexágono negro es equiángulo. ¿Por qué es equiángulo? Porque todos sus ángulos miden igual. ¿De acuerdo? Los ángulos, los lados no nos interesa. Un polígono es equiángulo cuando tiene ángulos de igual medida. Los lados no. Puede que sí, puede que no. No interesa. Ya está. Esa es la forma de dibujar un hexágono equiángulo. ¿De acuerdo? Cada vez que les mencionen a ustedes en el enunciado de un problema hexágono equiángulo, lo dibuja así. Otro polígono equiángulo bastante conocido, el octágono. U octógono también le llaman algunos. ¿Dónde vas a dibujar ese polígono? Eso lo vas a dibujar en un rectángulo. Este va a ser el fondo, este es el trazo. Pero en este caso, primero se hace el trazo. Mira, cosa poco peculiar, ¿no? Siempre el trazo se hace después del dibujo. Pues acá lo vamos a hacer antes. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto mide el ángulo exterior de un octágono equiángulo? Del octágono equiángulo, ¿cuánto mide su ángulo exterior? Recuerden que la fórmula es 360 entre n. ¿Cuánto es, por favor? Participen. 35. ¿Cuánto? 35 grados. 35, muy poquito, ¿eh? Falta algo más. 45. 45. 45, solo está participando una alumna. Ojo, ya, 45. Muy bien. Entonces, vamos a formar acá ya no triángulos de 60. Acá hay 60, 60, 60, ¿sí o no? No hace falta que coloquen los tres. Inclusive acá ya saben que todos son equiláteros chiquitos. Entonces, acá formaré triángulos de 45. Y esos triángulos de 45 son conocidos por ustedes. Aquí está. Por ejemplo, 45 acá. Obviamente este va a ser 45, esto va a ser un ángulo recto. Si este vale n raíz de 2. Si esto vale 5, 5, 5 raíz de 2. Por acá también haces un triángulo isósceles, donde este ángulo tendrá que medir igual que este, ambos 45. Acá también uno más chiquito si deseas, 45. Aquí otro más pequeñito si deseas, 45 cada uno. Terminamos de trazar los otros lados, y como tú verás, ese polígono tiene 8 lados, cuéntalos. Ese es un octágono. Pero no es un octágono regular, los lados no son iguales. Solamente son iguales los ángulos. Eso se llama octágono equiángulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted quiera dibujar un octágono equiángulo de 45 grados cada ángulo, hace ese dibujo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trazo? El rectángulo. Pero aquí el trazo se hace antes del dibujo. Cosa rara, ¿no es cierto? Igual en el de arriba. Otro, a ver. El nonágono.
que está justamente después del decágono, del octágono, perdón. El nonágono, 9 lados. A ver, dígame, ¿cuánto mide el ángulo interior del nonágono? Sería 360 entre 9. 40. 40. 20 grados. 40 sería el interior, perdón, el exterior, y 140 el interior. Recuerden que son suplementarios. Acá también sería 60, 120. Acá sería 45, 135. Siempre, ¿ah? Entonces, anda pensando ya en el nonágono. El ángulo exterior mide 40 y el ángulo interior mide 140. ¿De acuerdo? ¿Dónde se dibuja el nonágono? En un triángulo. El nonágono se dibuja, una vez más, en el triángulo. Un triángulo equilátero. No es necesario que sea exactamente equilátero, que se parezca al menos. Ahí está. Ahí está el equilátero. ¿Ya? Entonces usted en el interior va a dibujar el nonágono con 9 lados. Entonces, ¿cómo hacemos 40? Profe, así hago así no sale 40. ¿Cómo hacemos así? Ya vamos a dibujar un cuadrilátero cóncavo. Así, miren, ve. Miren esta belleza. ¿Están viendo? Ahí está. De manera que esto sea 40. Esto también 40. Obviamente esto de acá es 60, porque es el triángulo equilátero. ¿Y cuánto será esto de sumen? Sumen, el boomerang, cuadrilátero cóncavo, 40 más 60, ¿cuánto es? ¿140 o no? 140. Ahí están los ángulos de este polígono. Acá también hacen ese cuadrilátero, de esta manera. Ese es un cuadrilátero cóncavo. 40, 40, 140. Por acá también, otro cuadrilátero cóncavo, de esta manera. 40, 40, 140. Completan los otros segmentos que están en el triángulo. Hay 3 segmentos que están en el triángulo. Y ese dibujo es un nonágono, equiángulo. Qué hermoso. ¿Se acuerdan, no? Entonces, de esa manera se dibujan esos polígonos equiángulos. No son polígonos regulares. Esa es una técnica solamente para polígonos equiángulos. Acá tengo espacio para uno. A ver, voy a dibujar un rectángulo acá. Un rectángulo. Un rectángulo un poquito más grande por acá. ¿Y qué hacemos? A ver, el de 10 no es múltiplo ni de 3 ni de 4. El de 11 tampoco, peor, ¿no? El de 12, el dodecágono. A ver, díganme, ¿cuánto mide el ángulo del dodecágono? El ángulo exterior del dodecágono. 360 entre 12, ¿cuánto es? El ángulo exterior del dodecágono. ¿Cuánto mide? 360 entre 12, ¿cuánto es? 30. 30. grados. O sea, el exterior vale 30. ¿Y cuánto mide el interior del suplemento? 150. 150. Entonces, ¿cómo hacemos el dibujo? Acá hemos trazado segmentos nomás, ¿no? Segmentos. Aquí no, aquí hemos trazado interiormente un ángulo. Justamente el ángulo de 140, ¿no? Y coincide con todos los elementos que están ahí. Aquí hacemos lo mismo, otro cuadrilátero. ¿Cuánto me dijeron que es? 30, ¿no? Ahí está, miren. ¿Ya? Por acá 30. Por acá 30. Esto es recto. 90 más 30 más 30, 150. Ahí están los elementos del dodecágono, equiángulo. Entonces, en los otros vértices también dibujamos el mismo cuadrilátero. Aquí otro cuadrilátero más pequeñito. Y por acá otro cuadrilátero. Ahí está. ¿Ya? Y cerramos el de los lados del rectángulo. Como usted verá, tiene más lados. Pero si usted sabe la técnica, no hay dificultad. Ahí está. ¿Ya? Aquí es 30, 30, 150. 30, 30, 150. 30, 30, 150. ¿Están viendo? ¿Ya? Y se me acabó la pizarra. Entonces, quiero que quede claro esto. Profesor, ¿cuándo uso triángulo? ¿Cuándo usamos triángulo? Cuando el polígono sea múltiplo de 3, pues. Por ejemplo, 6. 6 es múltiplo, profesor, también es múltiplo de 2. Pero no hay ni un polígono que tenga 2 lados. ¿No es cierto? Con 3 sí. Ah, entonces el hexágono es múltiplo de 3, entonces usamos un triángulo. El octágono es múltiplo ¿de qué número? El octágono, 8 lados. Múltiplo de 4, pues 4 por 2. Entonces usamos un cuadrilátero, un rectángulo. El nonágono, profe, es múltiplo de 3, 3 por 3, 9. No es múltiplo de 4, es de 3. Es de 3, ¿de acuerdo? Si es múltiplo de 3, usamos el triángulo. Profe, pero el dodecágono es múltiplo de 3 y es múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, alumnos, esto se puede dibujar teniendo como fondo los dos. Puedes usar como fondo el rectángulo. Yo he usado el rectángulo porque no hay mucho espacio. O también puedes usar el triángulo. Cualquiera de los dos. Depende del problema. ¿Ya?
Entonces, esta es una técnica de trazado inversa. Primero hacemos el trazado y después hacemos el polígono equiángulo. Anoten en sus cuadernos que esto solamente se puede hacer cuando el polígono es equiángulo. Para polígono regular no. Ahí hay otra técnica de que después les voy a enseñar. ¿Ya, chicos? Bueno, tomen nota de eso, por favor. Ya, te escucho, a ver. Empieza. En un decágono equiángulo ABCDEFGHI Ya, un ratito. L. Un ratito. Ahora me toca a mí. Como ya han mencionado el polígono, entonces, y dice lo decágono, ¿qué debo dibujar yo acá antes de dibujar lo decágono? Un rectángulo, pues. Un rectángulo. Grande. Lo más grande que se pueda. ¿Ya? Para poder en ese interior trazar todos los elementos que voy a necesitar. ¿De acuerdo? Ya, permítame trazar bien el rectángulo. Ya, está grande. Lo más grande que pueda. Ya está. Ahí voy a dibujar el dodecágono que tú me estás dictando. ¿Está bien eso o está un poquito chueco? Está un poquito chueco por acá. Vamos a tratar de que sea... Ustedes saben que modelar no significa dibujar nada más. Modelar significa dibujar bien. Hacer un dibujo cercano a la realidad. Que sea casi como la realidad. No igualito, pero bastante cercano. Eso es modelar. Ya. Entonces, ¿cómo dibujo el dodecágono? Así pues, ¿no? Ya saben ustedes que tengo que hacer así. ¿No? 30, 30. Por acá. Por acá también. ¿No es cierto? 30, 30, 150. ¿No es cierto? Ahí está. Acá también. Y por último acá. ¿No es cierto? Obviamente no se utiliza todo, pues, ¿no? Se utilizan en algunos vértices, algunas medidas nada más. Todo no se utiliza. Pero hay que dibujarlo todito para que se entienda. Además, si sobra, no hay ningún problema. El problema es cuando falta, ¿no? Ya está. Listo. Empieza con A, ¿no? Ya. A, B, C, D, E, F, G, tanto, G, H, ¿no? I, J y K. Y L también, ¿no? Termina en L, ¿no? Ya lo dibujé. Qué feo dibujo, profe. Es que los lados tienen que ser diferentes. Solamente los ángulos miden igual. Con eso me estoy asegurando que estos ángulos midan 30. Basta que ponga algunos. Este, por ejemplo, que sea 30. Este de acá también que sea 30. Ya sabes tú que si esto de acá es 90, 30 más 90 más 30, justamente 150, que es el ángulo interno. Eso cumple en todos estos vértices de acá. Ya, ahora díctame más datos, por favor. ¿Qué más datos habrá? Sigue leyendo. El lado CG CG, es igual al lado GK. CG, este de acá. Este lado CG mide igual que el lado GK. K. Uy, no me ha salido más o menos, ¿no? Parece que sí, ¿no? Ya le voy a poner un par de marcas grandes. Ya, esta es la marca. Los dos miden igual. No sé cuánto será. Después lo llenamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Además se cumple que dos veces DE Dos veces de E es igual a es igual FG FG igual a es igual a 2. 2. Bueno, aquí está un poco junto, pero dice 2 veces DE es igual a FG es igual a 2 raíz de 3. Ya está bien, sí, vale. 2 raíz de 3, ¿qué más? En CD es CD. igual a 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. ¿Qué más? EF es igual a KF sobre 2. KF entre 2. Esa expresión fea, como ustedes pueden ver, esa es una proporción. Es una proporción inversa. Es uno de los datos más complicados que hay en aritmética, pero es bien fácil de calcular. ¿Cuántos términos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 términos deben ser iguales, dice acá. Los 5 términos deben ser iguales. Para que los 5 términos sean iguales, nosotros tenemos que darle algún valor a cada segmento de recta, que multiplicado con su coeficiente, al final de lo mismo. Entonces vamos a ver cuáles son los coeficientes que aparecen acá. Aparece el 2, acá hay un 1, el 1 es neutro multiplicativo, acá hay 2 raíz de 3, 2 raíz de 3,
y acá hay un medio, Entonces tiene que ser un número que contenga a todos ellos, ¿no? Un número que contenga a un medio, que contenga al 2, que contenga al 1 y que contenga a 2 raíz de 3. Entonces me parece que ustedes entienden que el mayor número o el menor número que contenga ellos es el 2 raíz de 3. Entonces que todo sea igual a 2 raíz de 3. Para que todo esto sea 2 raíz de 3, ¿cuánto debe ser el segmento de E? Solamente raíz de 3, profe. Ya está. ¿Cuánto debe ser FG? A este sí debe ser completito, 2 raíz de 3. Entonces ahí se está cumpliendo que 2 raíz de 3 es igual a 2 raíz de 3. ¿Y cuánto sería CD? A ver quién me dice, a ver. ¿Cuánto valdría CD para que se mantenga la igualdad? 1. Claro, excelente, mi alumna. Ahí está, 2 raíz de 3 por 1 sigue siendo lo mismo. ¿Y cuánto valdría EF? ¿Cuánto sería EF? También 1, ¿sí o no? Y acá, pregunta de millón, ¿y cuánto valdría KF? ¿Qué me dice? Para que toda esa expresión sea igual a 2 raíz de 3. 4 raíz de 3. Excelente, alumnos. Ustedes son lo máximo. Ya está. Ahora, como nos están pidiendo, ¿qué nos piden? Ángulo o segmento. A ver, sigue leyendo, mamita. ¿Algún dato más debe faltar? Que calculen la medida del ángulo CGK. CGK. Ah, justamente este ángulo de acá. Eso nos pide calcular. Este de acá. Listo. ¿Algún dato más? ¿O eso es todo? Son las alternativas. Nada más. Listo. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita, mis queridos alumnos? Y gracias por leer, mamita. Hemos leído y dibujado. Para mí hubiese sido un poco incómodo leer y dibujar. Me has ayudado, te agradezco. Y el dibujo no está tan sencillo. Recuerda que este no es un problema fácil. Es uno de los más complicaditos que hay, ¿ya? Pero mira cuántas enseñanzas nos va a dar. Primera enseñanza que nos ha dado es esta descomposición. Este es un conocimiento aritmético. Y recuerda que ahora, en matemática, un problema de geometría no se hace solo con geometría. Un problema de trigonometría no se resuelve solo con trigonometría. Ahora existen destrezas cognitivas, en plural. En este caso estamos usando un poco de aritmética, ¿ya? Eso nos va a servir. Como nos están pidiendo ángulo, nosotros le podemos poner a los segmentos de recta números exactos como estos. Si no, si nos pidiesen segmentos, acá le pondría una letra, algo más, K por ejemplo, K, 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 o N, 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 N. Pero no, me piden ángulo, entonces no hay ningún problema, puedo poner esos segmentos. Entonces vamos a llenar, ¿ya? El segmento TE es el primer segmento que tenemos, que vale raíz de 3, lo ponemos acá. Este segmento mide raíz de 3. Ahí está. ¿Ya? El segmento FG, ese mide 2 raíz de 3, lo ponemos acá. 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? El segmento CD, ¿dónde está? Acá, mide 1. Mide unito nomás. El segmento EF, ¿dónde está EF? No lo veo. Acá, ¿cuánto mide? También mide 1. Por le ha salido más grande, no importa. Dato manda. Y por último, el segmento KF. ¿Dónde está KF? KF. Ah, es un segmento que tengo que trazar. Es una diagonal. Ese segmento sí es el más grande. ¿Cuánto mide ese segmento? ¿Ah? Ese segmento mide 4 raíz de 3. Lo voy a poner así incompleto para que se diferencie del resto. Eso mide 4 raíz de 3. Porque qué complicado. En realidad complicado no es, ¿eh? Lo que pasa es que tiene más capacidades, tiene más trazos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí obviamente van a utilizar los triángulos notables. Aquí vamos a usar 2 triángulos notables. Ojo, ¿eh? Un triángulo que es el de 30 grados, desde acá. Triángulo rectángulo, esto mide 30. Se cumple que el cateto que se opone a 30 mide la mitad de la hipotenusa. O sea que esto mide 2A. Y el otro cateto es A raíz de 3. ¿Ya? Y utilizando ese triángulo rectángulo, también es notable un triángulo isósceles de esta forma. Miren, ve. Cuando este ángulo mide 30 y este mide 30, si tú logras imaginarte, aquí hay 2 triángulos rectángulos como este. Si trazo la altura, hay 2. ¿Sí o no? No lo voy a trazar. Voy a decir que esto es n y esto es n, porque es isósceles. Entonces, la base de ese triángulo, la base, siempre va a ser n multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Esos 2 son triángulos notables que vamos a usar en ese dibujo, en este momento. Entonces, observen, por favor. Observen. Para empezar, aquí puedo prolongar este pequeño segmentito. Y aquí será 30, porque el ángulo exterior de ese polígono justamente es 30. Pues acá chiquito lo voy a poner, ¿ya? 30 grados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que eso sea 30? Ah, significa que tengo que aplicar este dibujo de acá.
¿Sí o no? Si estos dos ángulos miden 30 y la base es raíz de 3, acá es n raíz de 3, pregunto, ¿cuánto mide cada segmentito chiquito que hay acá? Chiquitito. Si esto es raíz de 3, ¿cuánto valdría n? 1, ¿sí o no? Entonces le pongo acá 1, a ver con rojito, acá 1 y acá también 1. ¿Ya? O sea, esto mide 2. Y acá hay otro triángulo notable de 30 a 60. Si esto mide 2, este de acá mide 1 también. Y el otro cateto mide raíz de 3. ¿Sí o no? Ahí estoy utilizando el triángulo de acá. ¿Ves? Hipotenusa 2. Entonces el cateto que se opone a 30 tiene que ser la mitad de 2, o sea 1. Y el otro cateto raíz de 3. Ahora quiero que observen con mucha atención este triángulo grandazo. Mira, ¿ves? ¿Cuánto hay acá? Hay 3. ¿Sí o no? Acá hay 3. Aquí tenemos 3. No lo quiero escribir, hay nomás 3. ¿Y cuánto hay acá? Desde G hasta este punto que está arriba. Mira, ¿ves? Acá hay 2 raíz de 3 más raíz de 3. 3 raíz de 3. Tenemos acá 3 y 3 raíz de 3. Es como si tuviese así un triángulo, miren. Aquí tengo 3 y acá tengo 3 raíz de 3. Esto es así recto. Pregunto, ¿este ángulo cuánto mide? Ese ángulo que he marcado. Es como tenía así, mira. ¿Ya? Esto es 3 y esto es 3 raíz de 3. Obviamente esto va a ser 6. ¿Ya? ¿Este ángulo cuánto mide? Rápidamente nos damos cuenta que esta hipotenusa mide 6 y esto mide 30. ¿Está bien? Ya, eso colocamos en el dibujo. Este de acá mide entonces 30 grados y esto de acá mide el doble de 3, que viene a ser 6. Pero como por dato es igual que este, aquí también será 6. Ahora quiero que observen este triángulo de acá, que estoy sombreando. Observen lo bonito, ¿ah? Y miren los lados, observen los lados. Los lados de este triángulo que estoy sombreando, ¿cuánto miden? Mírenlo bien, obsérvenlo. ¿Cuánto mide ese lado? Un lado mide 2 raíz de 3. El otro mide el doble, como acá. A, 2A. Este mide 2 raíz de 3 y este es el doble. Me falta un ladito. El 6, tú sabes que se obtiene multiplicándole al 2 raíz de 3, el número raíz de 3. ¿Cuánto es 2 raíz de 3 por raíz de 3? ¿Es 6 o no? 2 raíz de 3 por raíz de 6. Entonces este triángulo es notable. En este triángulo, mis queridos alumnos, también este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Y si es recto, ya sabemos cuánto es x. Pues aquí se nota que x más 30 grados será 90 grados. ¿Cuánto es x? 60 grados. 60 grados. Problema resuelto. Ese problema no se pudo haber resuelto, no lo hubiésemos podido resolver si primero no tomamos en cuenta ese trazo del rectángulo. Y aún así, no está tan fácil, ¿ya? Ese problema nunca les va a venir en admisión, no se preocupen, no se asusten. Pero este problema nos ha enseñado un montón de cosas. Nos ha enseñado, o nos ha recordado, usar el triángulo de 30-60. Nos está recordando el uso de este triángulo obtusángulo que lo hemos usado bastante, lo hemos usado en geometría, en trigonometría, en física, en vectores. ¿De acuerdo? Nos está recordando cuánto mide el ángulo exterior de un dodecágono y su ángulo interior. Y nos está recordando a reconocer las propiedades de este gran triángulo, que se utiliza bastante. En dos casos aquí. Y nos ha enseñado a recordar un poco de proporcionalidades aritméticas. ¿Ya? Para eso sirven estos problemas, muchachos. No le tengan miedo. Profesor, ese problema es muy tranca. Si bien no lo voy a poder hacer, no importa. Sino, anda recogiendo los aprendizajes que te ha dejado esta resolución de problemas. ¿Ya? Tomen nota, por favor.